Mary, queridos seguidores de este espacio llamado Reconstruyendo nuestra historia. Les doy una feliz bienvenida para conversar sobre un tema muy necesario, la identidad. Les cuento que hoy estoy especialmente emocionada porque estoy con una lamien con la que comparto varios aspectos de nuestra historia como pueblo. La conocí en Concepción en un ciclo de pop rock mapuche ideado por el Teatro de la UDEC. Compartimos escenario con Milamien. Leyendo un poco de ella me di cuenta que ambas somos hijas de padres que tuvieron como lengua materna el mapudungún. Padres que en varios momentos fueron discriminados y de las que nacieron estas hijas con guitarra en mano para reivindicar nuestras luchas, nuestra morenidad. En el caso de Angélica sabemos que es la primera cantante mapuche que toma el rock en su propuesta artística con identidad. Bienvenida a la mía, Angélica, gracias por aceptar nuestra invitación. Mari Lamien, Paola Linconao y a los amigos de la banda Inche. Para mí es un gran honor compartir este espacio de conversación con ustedes acerca de nuestra identidad. Me siento muy agradecida por la invitación. Mi identidad es mi nehuen como mujer mapuche, ser madre de 2 hijos, cantautora, artista, soñadora y luchadora. Se ha tejido desde mi niñez. En ese entonces fue difícil comprender mi origen mapuche. Sufrí la violencia y discriminación debido a mi origen. En este episodio de mi vida, mi padre obrero mapuche me ayudó y me enseñó que no éramos indios, que somos gente de la tierra. Me enseñó de Suquimun, guerrero, que no debía tener vergüenza de mi apellido, que somos un pueblo con nehuena historia. Mi descendencia, mi tañifolil, se la debo a él y me siento muy orgullosa de haber sido su hija en esta vida. Estas palabras me ayudaron a tener resiliencia en la vida y este fue el despertar de mi identidad. Luego comencé a sentir el llamado de la música, el canto y la composición. Desde ese momento me sumergí en el mundo de las artes y comencé a cultivar de la mano nuestro mapuzungún, asistiendo a diversos talleres y tragún, aprendiendo de nuestro quimun y cosmovisión, rescatando mis raíces y el saber. Mi canto ha sido protagonista en la escena musical mapuche. De nuestra lucha y resistencia, he apoyado a mis pulamien en diversos chen o que llegó en las rocas de Santiago Guarriameu. Mi pasión y amor por la música han sido protagonistas, compañera, y me ayudó a subsistir y hemos crecido juntas a lo largo del tiempo, dedicándome a estudiar y a explorar su mundo, pese a la falta de oportunidades y sin tener apoyo económico. Ser madre en ese momento, soltera, trabajadora y estudiante, fue una tarea muy sacrificada, aún más cuando eres mujer y te dedicas a la música. Mi caminar es la conexión con la madre tierra, mi sentir, mi nehuen como mujer luchadora, aunque fui criada en una población y nacida en La Guardia, salí adelante con mis sueños y pensamientos, donde mi voz es bandera de lucha. Mediante la enseñanza en mi docencia he transmitido el saber de nuestra lengua y cosmovisión, sembrando y cosechando nuestro quimun a los pichiqueché. Para ir terminando, mi caminar se ha transformado con el cuifi en cultivar nuestra herencia y aprendizaje. Aún falta más por andar, pero continuaré preservando mi lengua y cultivando mi origen. Muchas gracias, Angélica. Vemos que te sitúas desde el rol de mujer, mapuche, madre, cantante. Respecto a esto, me gustaría saber, ¿cuál crees tú que es el rol nuestro en la escena musical mapuche y no mapuche? Porque sin duda tenemos mucho que decir. Ser cantautora mapuche y la pionera del rock con raíz me permite transmitir e incentivar a las nuevas generaciones la belleza de la lengua materna, su música, cosmovisión, pensamiento,
también el amor y el respeto por la naturaleza. En algunas de mis canciones habla de la importancia que debemos tener como seres humanos hacia nuestra Mapuñuque, la búsqueda y el rescate de nuestro Ulcatún ancestral que expresa sentimientos sobre la vida, la renovación espiritual y la muerte. Los músicos mapuches en el territorio como Gulumapu y Puelmapu comprendemos muy bien este sentir que viene desde nuestras raíces y fluye en nuestra sangre y memoria ancestral. Con el tiempo se ha ido fusionando con los sonidos urbanos y occidentales. Nuestra lengua, el mapuzungún, mezclado en los diferentes estilos musicales, se ha transformado en la escena musical mapuche vigente, difundiéndose rápidamente en las redes sociales. La búsqueda por la identidad y la recuperación tienen un mensaje bastante claro y profundo: reivindicar las injusticias de nuestro pueblo y las muertes de nuestros pulamien son nuestro lema en algunas de nuestras canciones. El rol que debe cumplir la música chilena es crear espacios para el desarrollo de nuestro arte, crear conciencia y respeto, preservando nuestra lengua, música, arte e historia, dar difusión y elaborar nuevos proyectos sobre el mundo artístico cultural mapuche. Queda clarísimo que son grandes los desafíos que tiene este país respecto al apoyo a la creación, tanto mapuche como no mapuche, así que agradecemos tu opinión, Angélica, al respecto. Respecto a la creación, ¿cómo haces tus canciones? ¿Cómo conecta con tu propio proceso identitario este proceso que es tan importante para nosotras como músicas? En mi proceso creativo me conecto profundamente con mis raíces, la historia, la reivindicación y la lucha de nuestro pueblo. Voy reviviendo las memorias a través de mis composiciones. Mi guitarra es la extensión de mi ser. Junto a ella voy creando cada canción, donde mis letras combinadas con los sonidos de la tierra y mi canto visceral, desgarrado con Nehuen, que surge desde mi vientre, dan origen a esta mezcla tan poderosa que fusiona el rock con los tintes del metal. En mis canciones cada una de ellas expresan una imagen, le doy intensidad, energía, pasión, carácter y sentimiento. Mi canto es mi huella digital y me hace ser la pionera de este estilo, por ser la primera mujer mapuche que se conecta y se inspira con los colores y la fuerza de nuestro sentir. Mujer poderosa, creadora, mujer fortaleza. Gracias, Lamien, por participar de esta conversación. Para finalizar, me gustaría que a partir de todo lo que hemos hablado, les dejaras un mensaje a nuestros auditores respecto a la identidad. El mensaje para mi pueblo y para mis seguidores es nunca rendirse, nunca jamás. Es la frase de mi canción Marichihueu. Te invita a despertar la guerrera o guerrero que llevamos dentro, a conocer nuestra historia, a enraizarnos de nuestro poder. Somos parte de la naturaleza, hijos de la tierra, debemos cultivar nuestro quimun, taín mapuzungún, taín feyentún, respetar las memorias de nuestros cuifique quecheyén, levantar nuestro elegüen y recuperar nuestra identidad y nuestro cumemoyen. Chaltumay, ñaña Paola Linconao por la invitación, Pupanco a la banda Inche, Mayunculén, Peucayal.